La paz del Señor, muy buenos días, mi queridísima alma contemplativa. Cuánto me alegro de saludarte. Qué alegría estar contigo en este día. Viernes 19 de mayo. Como cada viernes, el Señor y María nos invitan al ayuno. El Evangelio de hoy es de San Juan, capítulo 16, versículos 20 al 23a. Dice así el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza, porque ha llegado su hora. Pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Bueno, Jesús toca aquí un tema que es el de los dolores de parto de la mujer cuando va a dar a luz. Y es un tema en el que yo quería incidir hoy. Quería incidir en el tema de los dolores de parto. Querida alma contemplativa, si eres un alma de verdad contemplativa, como ciertamente lo eres, sin duda tendrás que experimentar en tu vida, y tal vez ya lo has experimentado, los dolores de parto. Mira, querida alma contemplativa, vamos a hablar de los dolores de parto. Lo tenemos para empezar en el Apocalipsis capítulo 12, versículos del 1
al 2. Dice así: un gran signo apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Esta mujer es María. O sea, que la primera que tiene dolores de parto es María. María es la madre de todas las almas contemplativas. María es la esposa del Señor. Ella va por delante de todos nosotros, almas contemplativas. Ella es nuestro modelo. Ella es nuestro ejemplo. Y si nosotros en nuestra vida sufrimos dolores de parto, María ha sufrido dolores de parto. No sufrió dolores de parto para dar a luz a Jesús, porque como lo dio a luz virginalmente, no tuvo los dolores del parto. Pero sí que sufrió los dolores del parto y sigue sufriendo los dolores del parto para darnos a luz a nosotros. Así que María es la primera que ha experimentado los dolores del parto. Vamos a seguir más allá. Y para seguir más allá nos vamos a ir a Gálatas 4:19. ¿Qué dice Gálatas 4:19? Dice así: hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se forme en vosotros. Entonces veis, igual que María sufre los dolores del parto, exactamente igual el alma sufre los dolores del parto. Y te voy a decir dos maneras en las que el alma sufre los dolores del parto. La primera manera es para que Cristo nazca en ella. El alma contemplativa quiere que Cristo nazca en ella. El alma contemplativa quiere llegar a ser
una sola cosa con Cristo. Pues bien, para llegar a ser una sola cosa con Jesús, ciertamente hay que pasar por dolores de parto. Pero no solo eso. El alma, además, quiere dar a luz otras almas. El alma contemplativa es madre de almas. El alma contemplativa, en su unión de amor con Jesús, da a luz a nuevas almas redimidas. Pues bien, esas almas redimidas se dan a luz con dolores de parto. Bien. Y ahora vamos a seguir profundizando en los dolores de parto, porque todavía tenemos el texto de Romanos 8:22. ¿Qué dice Romanos 8:22? Dice lo siguiente: porque 8:22-23, porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, también la creación gime con dolores de parto. La creación gime con dolores de parto porque tiene que nacer una criatura nueva. Tiene que nacer una criatura nueva. Tiene que nacer una nueva creación. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer mundo, la primera creación, ha pasado. Entonces, la nueva creación vendrá a existir a través de los dolores de parto. Vendrá la nueva creación, pero llegará a través de unos dolores de parto. Y ahora os quería leer un número del Catecismo que habla sobre los dolores de parto y los gemidos del espíritu, que es el número 2630 del Catecismo. Y dice lo siguiente: la petición cristiana brota de otras profundidades, de lo que San Pablo llama el gemido. El de la creación,
que sufre dolores de parto. Entonces gime la creación. El nuestro también, en la espera del rescate de nuestro cuerpo. Gemimos nosotros, esperando el rescate de nuestro cuerpo. Y por último, los gemidos inefables del propio Espíritu Santo. Entonces hay 3 gemidos. Los gemidos de la creación, nuestros gemidos y los gemidos del Espíritu Santo. Y con respecto a los gemidos del Espíritu Santo, dice Romanos 8:26, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra flaqueza, porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Entonces, nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el gemido del Espíritu Santo pide como conviene. Cuando el Espíritu Santo gime en ti, entonces tú estás pidiendo como conviene. Pues nada más por hoy. Un abrazo enorme, mi querida alma contemplativa. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.